Buenas tardes. A lo largo de las exposiciones que hemos tenido oportunidad de presenciar, hemos visto diferentes líneas de ingeniería y en cada una hemos visto el análisis de cada experto en su presentación, en donde cada quien analiza gráficas, en la mayoría de ellas, pero los ingenieros nos basamos en gráficas, en temas experimentales y necesitamos de laboratorios. Lo que yo les voy a presentar es el área de instrumentación para estos laboratorios. Soy José Luis Rodríguez. Y uno de los puntos más importantes, no el único por supuesto, que se enfrenta uno es encontrar un equilibrio entre la calidad de la instrumentación y el costo. Cuando uno hace una instrumentación muy detallada, los costos se disparan. Por supuesto, se puede evaluar mucho mejor cada variable y el experimento va a ser mucho mejor. Pero tenemos que encontrar un equilibrio y un límite. Este límite, bueno, el trabajo que nosotros hacemos es buscar, junto con cada uno de ustedes, este análisis de instrumentación a modo de llegar a algo adecuado para cada quien. Esto genera una parte muy bonita de ingeniería porque fomenta que las diferentes áreas estemos juntos, ¿no? Y buscamos eficientar en la medida de lo posible estos instrumentos. En muchos casos, al desarrollar estos sistemas, hemos innovado una serie de técnicas y los equipos no necesariamente son iguales a los comerciales. Llegamos a cosas a veces muy particulares y muy interesantes. Generalmente todos estos desarrollos están enfocados a la ingeniería, al Instituto de Ingeniería, pero no necesariamente solo al instituto. Hemos trabajado con laboratorios médicos, hemos desarrollado equipo médico. En la pandemia desarrollamos un ventilador por parte del instituto para personas con COVID. Perdón, voy a presentar un limnímetro y un controlador para un reactor comercial. Son dos ejemplos de instrumentos que hemos desarrollado. El limnímetro se desarrolló para la coordinación de hidráulica, el controlador de reactor para la coordinación ambiental. Un limnímetro es un instrumento que me va a permitir medir el nivel, la altura del agua. Estoy mencionando, a lo mejor no toda la gente está dentro del área de hidráulica, por esto lo comento. Desarrollamos en este año dos tipos de limnímetros. Venimos desarrollando limnímetros ya hace más de 30 años, pero casi siempre han sido bajo principios resistivos o capacitivos. ¿Qué es esto? Son dos variables eléctricas, la resistencia o la resistividad eléctrica y la capacitancia son dos variables eléctricas. ¿Cómo funciona? Voy a describir uno que es capacitivo, que son los últimos que se han venido desarrollando o que hemos construido. Tienen un tubo de vidrio. Este tubo de vidrio en su interior tiene un conductor eléctrico. El agua está en la parte exterior del tubo de vidrio y existe concéntricamente otro tubo
metálico, que es conductor eléctrico, solamente para conectar el agua a tierra, que sea una referencia eléctrica. La parte interior, cuando el agua va subiendo, forma un capacitor, el electrodo central del agua contra el tubo externo. Y esto es totalmente proporcional, el nivel del agua, a la capacitancia. Si yo hago, aquí menciono algo parecido, aquí tengo el tubo de vidrio, sería esta parte central, el tubo externo sería el metálico, más bien este sería el conductor interior, aquí habría una capa de vidrio y hay una capa de aire o capa de agua, depende de la altura, la parte de arriba será de aire, la de abajo de agua. El comportamiento obedece a esta expresión. Aquí lo interesante es que la longitud y la capacitancia son proporcionales. Todo lo demás se comporta como una constante prácticamente. El comportamiento de un limnímetro capacitivo, este sería el capacitivo. Aquí tenemos, sería la profundidad a la que está sometido el limnímetro y la expresión que tengo en el display digital. Esta función de transferencia, la línea roja me representa el comportamiento ideal, debiera acercarse. Vemos que hay diferencias, tengo dos líneas aquí está un poquito por encima de la línea ideal y la línea verde, que es la que está en medio, indica después de 1 hora de instalado el limnímetro. Yo coloco, instalo y me da ese comportamiento. Pero después de 24 horas falla y me da la otra línea y empiezo a tener desviaciones del comportamiento. Todos los limnímetros capacitivos, que son la mayoría, obedecen este comportamiento. ¿Por qué sucede? Porque el tubo externo forma una microatmósfera y se empieza a evaporar el agua. Entonces incremento en la parte que es aire, empecé con aire casi seco y acabo con aire con alta humedad y me cambia. Por otro lado, esta humedad se condensa y se forman gotitas en las paredes y estas gotitas son aleatorias y entonces me va a causar irregularidades que además no están fijas, se están moviendo. Puede aparecer aquí, después acá y se está moviendo. Al final, ¿qué me importa a mí? Tener el tipo de errores que tengo pueden ser aleatorios o sistemáticos. Si yo tengo errores aleatorios, son los que me preocupan. Los sistemáticos los puedo compensar con calibración. Finalmente, esto va a ser inevitable en cualquier tipo de limnímetro capacitivo. Desarrollamos en este año una nueva técnica, donde el comportamiento, aquí están las 3 líneas, y después de 24 horas, ahí lo marqué hasta 24 horas, pero realmente después de 2 semanas seguía igual. La manera que estamos midiendo se puede decir que es parecida porque no es invasivo, pero estamos usando una manera diferente que no voy a decir cómo es, porque si no, la doctora Casaine me va a regañar. No puedo todavía mencionarlo, pero tenemos esta tecnología ahorita y es algo muy bueno. También les voy a platicar brevemente, bueno, estas son vistas del limnímetro. Tenemos también un controlador para un reactor, este se hizo para ambiental, particularmente para el equipo de trabajo de la doctora Ramírez. Este es un instrumento que en su interior tiene el reactor es esta cámara de vidrio, no es vidrio exactamente, pero ahí se hace la reacción química, es cuarzo. Entonces, tenemos en la parte superior puertos y válvulas por donde se puede ingresar fluidos, se hace una reacción en su interior y se requiere controlar tanto la temperatura como la velocidad de agitación. La velocidad de agitación es un tanto crítica.
en su interior existe este agitador y al motor le agregamos unos discos perforados para controlar la velocidad. Estos discos pasan por un rayo de luz que se produce en esta unidad que está aquí. Lo atraviesa un rayo de luz y al girar produce pulsos. Estos pulsos tienen frecuencia proporcional a la velocidad angular y con eso podemos controlarlo. El sistema va a retroalimentarse. Este sería el controlador que hicimos. Y bueno, quiero concluir con mencionando que los desarrollos que podemos hacer son a la medida de cada investigación y podemos tener un beneficio económico en la mayoría de las ocasiones, no siempre. Si me piden que haga una calculadora, que haga 4 operaciones, me va a costar 3,000 pesos y creo que una calculadora no llega a 100 pesos. Pero en la mayoría de las ocasiones se logra un beneficio importante. Aquí muestro algunas vistas. Esto es un equipo de lo que no se debe de hacer. Una caja fea con agujeros donde se metieron unos transformadores y se puso a jalar algo, ¿sí? Lo pongo como ejemplo, pero en cambio tenemos equipos que hicimos para el análisis de gases. Todo esto lo desarrollamos aquí en el instituto, inclusive sensores. Aquí abajo tenemos un sensor, no es de este equipo, pero es para medir flujo de aire, también fue desarrollado aquí. Y bueno, muestro aquí algunas tarjetas, desarrollamos también toda la electrónica y llegamos a las tarjetas de control para poder hacer cualquier sistema que se necesite. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, un aplauso para el ingeniero José Luis Rodríguez Pérez. ¿Hay preguntas, hay comentarios? Claro que sí. Gracias. Muy bien, José Luis, el Puma. Nosotros tenemos una medición para flujo bifásico que Enrique puede explicar mejor respecto al nivel de líquido con respecto al gas dentro de un tubo, no en un canal donde la elevación varía muy poco. Entonces, pues, para transmitir y no medir con una visualización, ponemos un sensor de presión para medir la altura hidrostática, que parece más barata, creo yo, depende de la aplicación, ahí tú sabrás mejor. Pero aunque pasaste muy rápido la imagen del limímetro, porque ni la vi, por razones X, al parecer sería una muy buena manera de medir el nivel de agua, que los petroleros llaman colgamiento, quién sabe por qué, en gringo es hold up, pero todo depende del tiempo de respuesta que no mencionaste ahorita. ¿Podría decir el tiempo de respuesta es en microsegundos, 1 hora, mencionaste aquí, pues es mucho tiempo? No. Pero las fluctuaciones que Enrique ha detectado, él te dirá la frecuencia, son muy rápidas, ¿no? Gracias. A ver, lo que yo mencioné del tiempo en varias horas, me refiero a la estabilidad en un nivel estático para evaluar al equipo. Pero el equipo puede tener mediciones dinámicas, inclusive tiene un puerto de salida para poder sacar la señal y graficarla, porque los displays digitales son muy lentos, te dan 3 lecturas por segundo más o menos. Entonces, con el display digital solamente puedes medir situaciones prácticamente estáticas, pero claro que se puede graficar en pantalla y pasarlo a la computadora o como se necesite. El tiempo de respuesta puedo medir 20 Hz más o menos. Inclusive puede ajustarse más rápido. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Gracias por su presentación, ingeniero José Luis Rodríguez.